Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta rata oración, hoy Jesús, queremos platicar contigo sobre los mismos temas que tú nos propones en el Evangelio. Y es que hoy el Señor, en su Evangelio leeremos una conversación que tiene con los judíos que lo seguían. Les quiere explicar Jesús a toda esta gente en qué consistió la embajada de Juan el Bautista, quien fue llamado a preparar la venida de Cristo. Él predicó una conversión, un bautismo con agua y tuvo la dicha de poder señalar a Jesús. Juan fue el último de los profetas. Pero la gente no lo escuchó. Lo escuchaban y se reían de él, se burlaban de él y lo desacreditaban por su forma de ser. Y entonces Jesús les recrimina a todos ellos y les dice, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Este diálogo que tiene Jesús con los judíos nos ayuda a ti y a mí para ver cómo estamos escuchando la palabra de Dios, cómo estamos escuchando no solo la palabra de Dios, sino también la palabra que Dios nos transmite a través de las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Porque todos los que están ahí, arriba de nosotros, en casa, nuestros padres, en el colegio, los maestros, maestras, en el caso de los trabajos también, los jefes, patrones, patronas, todos ellos, si tienen una autoridad, es una autoridad que ha sido delegada por Dios, es una autoridad que reciben de parte de Dios. San Pablo, en la carta a los romanos, nos dice a ti y a mí que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Así pues, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el ordenamiento divino, y los rebeldes se ganan su propia condena. Es una llamada de atención de San Pablo para ti y para mí, que nos hace pensar cómo le hacemos caso a todos aquellos que tienen algún poder sobre cada uno de nosotros, nuestras vidas. Piensa en los gobernantes, piensa en las leyes, piensa en tus padres. San Pablo en otro momento, en una de sus cartas, en esta ocasión, en la carta a los Efesios, él empieza a hablar de la familia. Y en medio de esa predicación sobre lo que constituye, lo que caracteriza a una familia cristiana, habla de los deberes de los cónyuges. O sea, cómo el marido tiene que amar a su mujer, cómo la mujer tiene que amar a su marido, estar sujetos el uno a los otros. Y también San Pablo después habla a los hijos y les dice, nos dice a ti y a mí, porque tú y yo todos somos hijos de nuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, antes bien, edúquenlos en la doctrina y en la enseñanza del Señor. Esos deberes, esos mandatos que nos dice San Pablo nos recuerda que estamos llamados a obedecer. Y aquí quería aprovechar para contarte una cosa que me sucedió hace poco. Estaba platicando con una persona que recientemente perdió a su padre. Y bueno, ya van algunos meses, pero esta persona sigue un poco
apenas asimilando este golpe duro, un golpe por el que pues todos tendremos que pasar en algún momento. Y este hombre me decía que durante la vida con su padre, la convivencia que tuvo con su padre, pues muchas veces se rebeló a papá y a mamá, pero concretamente a su papá. Se rebeló y estaba muy dolido porque en ocasiones incluso le llegó a faltar el respeto a su papá, porque pues le mandaba cosas y él no le hacía caso. Y él incluso criticaba a su papá. Él mismo, le reñía, ¿no? Se negaba a obedecer aquello que el padre le pedía. Y este hombre, pasados unos meses, después de una intensa oración, porque gracias a Dios lo está asimilando muy bien y lo está viendo de la mano de Dios, todo esto, se dio cuenta y me lo decía: Padre, ahora me doy cuenta que todos esos regaños, todas esas cosas que me pedía mi papá que cuidara, eran para mi bien. Me estaba formando. Dice, entonces no me di cuenta y me arrepiento de haberme comportado como me comporté con papá. Ahora le doy gracias y hasta el cielo, pues le pido perdón por todas esas veces que le ofendí, que me negué a hacerle caso a lo que me pedía. Fíjate qué bonito. Y ojalá y no sea demasiado tarde para ti y para mí el reconocer esa obediencia que debemos también a nuestros papás, papá y mamá. Piensa también la obediencia a la que estamos llamados tú y yo, otro aspecto que nos puede venir muy bien, meditar en esta rato de oración contigo, Jesús. La obediencia y la docilidad que deberíamos tener en la dirección espiritual. Te voy a leer unas palabras que escribió don Fernando Caris, prelado del Opus Dei, precisamente hablando sobre esto, donde nos dice, nos recuerda, también en la dirección espiritual, alguna vez se puede dar, con claridad pero siempre con cariño y delicadeza, un consejo imperativo, que recuerde la obligación de cumplir un deber. La fuerza de ese consejo, sin embargo, no provendría del consejo mismo, sino de ese deber. Cuando hay confianza, se puede y se debe hablar así. Y quien recibe esa advertencia lo agradece, porque reconoce en ese gesto la fortaleza y el cariño de un hermano mayor. Piensa y aprovecha para dialogarlo con el Señor en este rato de oración. ¿Cómo te comportas ante las sugerencias que recibes en la confesión, en la dirección espiritual? Aquello que el sacerdote te sugiere, aquellas prácticas de piedad que te invitan a incorporar a tu vida, aquella lucha que te están marcando para que tú puedas separarte de aquel vicio, de aquel pecado. Piensa en esos consejos que recibes también a través de la dirección espiritual que a veces llevamos no con sacerdotes, sino con personas bien formadas. Piensa en un preceptor del colegio, preceptora de tu colegio, del club, alguna persona que te da los medios de formación. Pues esas sugerencias que te hacen son dirección espiritual y no podemos olvidar que detrás de todas esas sugerencias, esos mandatos, no es Él mismo, no es la persona misma la que nos habla, sino que es Dios. Que no te vaya a pasar como le sucedió a esos judíos de los que leímos en el Evangelio, que no creyeron que Juan venía de parte de Dios y lo descalificaron, le quitaron todo el mérito y se cerraron a querer cumplir los mandatos como ellos querían, ¿no? Sin hacerle caso a lo que Dios les pedía. San José María en el libro Camino nos recuerda, qué lástima que quien hace cabeza no te dé ejemplo. ¿Pero acaso lo obedeces por sus condiciones personales? ¿O el obedeced a vuestros superiores de San Pablo lo traduces para tu comodidad con una interpolación tuya que venga a decir, siempre que el superior tenga virtudes a mi gusto? Vamos a pedirle al Señor en esta rato de oración que podamos ser obedientes, que podamos adquirir la virtud de la obediencia en nuestra vida para reconocer detrás de todas esas sugerencias de la gente que está a nuestro alrededor, que tiene una cierta autoridad sobre nosotros, que reconozcamos la mano de Dios, la voz de Dios que nos anima para que tú y yo caminemos por un camino seguro.
Vamos a pedirle a la Virgen María, ella que fue obediente y estuvo ahí siempre a un lado de nuestro Señor, fruto de su sí, de su fiat, hágase, toda la vida la dedicó a Jesús. Madre nuestra, ayúdanos para que también nosotros podamos ser obedientes a la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.